Qué rápido se pasa el tiempo, ya son 11 años desde que aparece el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Todo esto a raíz del asesinato del hijo y los amigos de Javier Sicilia. Y pues el Movimiento por la Paz, yo creo que fue el primero en visibilizar que en México había cientos de miles de víctimas, de desaparecidos, de asesinados, de feminicidios, del horror que se invisibilizaba cuando el gobierno del genocida Felipe Calderón, y entonces surge el Movimiento por la Paz hace 11 años. Bueno, con razón a esto publicaron este comunicado en su propia página web: discurso a 11 años del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. No sabemos qué decir, ya nadie nos amasa con tierra y con arcilla. Nadie despierta nuestro polvo con su aliento. Nadie. Paul Celan. Después de 11 años, no sabemos ya qué decir. A lo largo de este tiempo hemos hablado alto, denunciado la violencia y la barbarie de una clase política coludida con el crimen organizado. Hemos caminado el país entero y la franja este de los Estados Unidos dando voz a las víctimas. Hemos hablado con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Hemos hecho, con la colaboración de expertos nacionales y extranjeros, propuestas para hacer una seria y verdadera política de verdad y justicia que nos conduzca a la seguridad, a la paz que el país perdió. Hemos llamado a una amplia articulación social con las mujeres, los pueblos originarios y los muchos otros pilares de la dignidad y la resistencia en el país. La respuesta de cada uno de esos gobiernos, con sus particulares maneras, ha sido la misma: la simulación, la impunidad, el desprecio y la traición que a lo largo de estos 11 largos años se miden en el sufrimiento de más de 350,000 de nuestros hijos e hijas asesinadas, más de 100,000 de ellas y ellos desaparecidos, más de 4,000 fosas clandestinas descubiertas. Se mide con decenas de miles de cuerpos sin identificar, apilados en los CEMEFOS y en tráilers, con regiones enteras tomadas por la violencia, con cientos de miles de desplazados, con incontables madres y padres que, con su dolor a cuestas, no dejan de rascar la tierra en busca de sus hijos. Frente al infinito hundimiento en el que vivimos, no ya sabemos qué decir. Asistimos no solo a la degradación moral de México, sino junto con ello al fracaso del lenguaje. Después de 11 años de hablar, de escuchar, de señalar, de proponer, debemos reconocer con horror que la palabra no solo ha sido incapaz de fundar los sentidos civilizatorios que hacen que una nación sea una casa, sino también incapaz de dar cuenta del sufrimiento humano y el avance del salvajismo. Cuando el lenguaje de nuestros políticos se contamina cada vez más de oscuridad e idiotez, cuando las mentiras se repiten un día tras otro y no hay crueldad, por más abyecta que sea, que no se encuentre en sus palabras disculpa, cuando la prensa a lo largo de 11 años ha tratado y continúa tratando la muerte y el sufrimiento como meras notas rojas que conviven sin vergüenza alguna con la frivolidad del momento y la banalidad del mercado, cuando las redes sociales contaminadas del lenguaje soez y primitivo de los sicarios se transforman en destazaderos humanos, cuando lo importante es la última pendejada de López Obrador y todo se transforma en una pugna por la administración del infierno, cuando creemos que hay democracia en un país ensangrentado, cuando las luchas feministas, las de los indígenas y las de nosotras las víctimas, se dividen en agendas y no somos capaces de unirlas en una voz y una gran movilización para detener los feminicidios, los asesinatos, las desapariciones, las masacres y los asedios a los pueblos originarios. Cuando crímenes atroces como el de los 43 de Ayotzinapa se usan como moneda política, cuando todos hablamos de ética pero somos incapaces de dialogar entre nosotros para fundarla, cuando las leyes se malversan por la venganza y la persecución política y cuando los seres humanos asesinados o desaparecidos en el gobierno de López Obrador no importan porque son los muertos de un dios, de una bestia sagrada, de una transformación, cuando diario se tiene la responsabilidad de señalar el carácter monstruoso e imbécil de una época que se volvió connivente de sus taras más espantosas, no sabemos ya qué decir.
Hoy, en este 11º aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, no tenemos ya qué decir. Nuestra palabra es el silencio, pero un silencio terrible, un grito mudo como el que proferí hace 11 años cuando me anunciaron el asesinato de mi hijo y de sus amigos, como el que a lo largo de estos 11 años hemos escuchado salir de cada víctima frente al asesinato, la desaparición de los suyos y el desprecio de los gobiernos. Un grito mudo como el relincho del caballo del Guernica de Picasso, como el del cuadro de Edvard Munch que hace vibrar el paisaje del dolor, como el de Abel, asesinado con una quijada de asno por su hermano, como el de Cristo antes de expiar. Un grito mudo que chilla y chilla a lo largo de las épocas más miserables de nuestra historia, como una lamentación por nuestra inhumanidad y una profunda y dolorosa reprobación a la miseria de un país que se hunde en la degradación moral, el horror y el caos. Movimiento por la paz con justicia y dignidad. Qué fuerte. 3 gobiernos desde que se fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y las cosas siguen igual y van a peor. Ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.